En el episodio de hoy vamos a hablar de las tendencias tecnológicas que van a ser protagonistas este año 2026. Y para hablar de estas tendencias, hoy me acompaña Roberto... Ay, perdón, que me llama Tomás. ¿Tomás? ¿Sí? Sí, voy para allá, sí, voy. Pasa, Óscar, vamos. Cierra la puerta. Venga. Corre, que lo hemos conseguido. La hemos despistado. Roberto, no te preocupes, que Está seguimos todo con el controlado. podcast. Este podcast tenía que ser nuestro. La IA ha sido el gran protagonista tecnológico del 2025 y todo apunta a que durante este año va a continuar siendo el centro de atención. Cada vez nos encontramos más campos donde la inteligencia artificial ya nos aporta un valor diferencial, tanto en la nube como en los data centers locales, ayudándonos a investigar datos, minimizar tareas aburridas. Acompáñanos para descubrir todas las tendencias en inteligencia artificial para este año. Para ello, tenemos con nosotros a Roberto Torena, miembro del equipo de Datia y experto en inteligencia artificial. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con con Tomás y Óscar. A mi lado, como siempre, tengo al gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Tomás Calleja, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy veremos las tendencias del próximo año sobre inteligencia artificial. Dentro intro y empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Bueno, chicos, pues ahora que hemos conseguido despistar a Maribel y ya hemos conseguido lo que queríamos, que es tener este podcast solo para nosotros, podemos empezar a hablar del tema con más libertad. Hoy, como decía Tomás, vamos a hablar de las tendencias de IA en el 2026. Traemos unas cuantas, así que nada, si os parece, vamos a darle al tema, que hay mucho que hablar, y empezamos, si os parece, con una cosa que este último año ha tenido bastante tirón, ¿no? Que son los modelos open source. Mucha gente se pregunta, ¿no?, si llegarán al nivel o no de los frontier models de pago, ¿no?, cerrados. Pero si te parece, Tomás, cuéntanos algo más sobre los modelos open source. Claro, Óscar, es que 2025 ha supuesto un gran cambio, porque antes siempre teníamos que elegir entre qué queríamos, ¿no? Si queríamos los modelos tope de gama con los últimos avances, nos teníamos que ir a modelos privados con APIs sin control de nuestros datos, o si queríamos lo contrario, ¿no? Si queríamos tener más soberanía del dato, poder hacer ajustes a los modelos y tener el control, teníamos que ir a modelos que estaban como un paso por detrás, con incluso tanto pues las tools llegaban después, el vídeo, la multimodalidad, pero todo cambió como por el verano, sobre todo por la llegada de los modelos desde China. DeepSeek supuso una revolución poniéndose el primero en los benchmark. No sé si os acordáis, ¿no? Que era como lo de, bueno, que raro que el que gana es un modelo open. Y desde entonces todo apunta a que va a ser así. Bueno, de hecho, el resto de competidores, ¿no?, también han apostado fuerte por modelos open source. Google ya venía haciéndolo, pero al final yo creo que OpenAI también se vio un poco forzado, ¿no?, a entrar en esa guerra de modelo open source y también sacó su GPT open source. Así que, y luego hay un tema que también es interesante con los modelos open source, que también se habla mucho, que es el tema de soberanía, ¿no? Un modelo, un LLM que te permita ser soberano en el uso de datos, yo creo que también es algo interesante y que a mucha gente le interesa, y por desgracia cada día nos interesa más aún. Sí, eso nos lleva de hecho a la segunda tendencia que estamos viendo, que es que algunas empresas están optando por llevarse sus modelos al on-premise, un clásico que siempre vuelve. ¿Por qué? Pues principalmente por varios motivos. Evitar ese vendor locking, esa dependencia de un OpenAI o de un Gemini. También por la dificultad del cálculo de costes, que cuando tiras de estos modelos en la nube, pues como estás haciendo un pago por token,
y no sabes cuántas peticiones vas a tener, pues hacer una estimación, pero siempre hay cierto riesgo. Y sobre todo por lo que comentabas, el tema de gobernanza del dato, que la sociedad actual y con los movimientos geopolíticos que se están produciendo, pues está teniendo mucha relevancia. Sí, es cierto que firmas contratos de privacidad, pero si no salen los datos de tu entorno controlado, pues mejor, más seguro estarás. Esto, junto con que ahora es más fácil, lo que comentabais, los modelos open source ahora mismo son muy potentes y además mucho más eficientes, como demostró DeepSeek, y además alrededor de ellos tenemos un conjunto de sistemas como Llama o VLLM que nos facilitan el poner estos modelos en producción, pues bueno, pues facilita el que esto sea algo viable, algo que antes se consideraba pues demasiado complicado para el rendimiento que te iban a dar. Con lo cual, pues bueno, tenemos esta soberanía del dato y este control total de costes y transparencia también en un entorno on-premises. ¿Que van a ir todos hacia allá? No, pero es una opción que se nos abre. Yo, de hecho, a pesar de que esto es una tendencia, tengo un comentario porque ha sido muy reciente de estos días, y es que Zuckerberg ha anunciado su modelo cerrado de Meta. El girito, ¿eh? El girito, ¿eh? Fíjate que esto era una tendencia y a lo mejor se convierte en una contratendencia en 2026, porque justo ha anunciado que la adopción del AMA 4 pues no ha sido la que esperaba y que en enero va a publicar, creo que decía en enero, va a publicar un modelo cerrado de Meta. Así que igual viene girito dramático, con este tema del open source. Claro, porque por hacer un resumen, tenemos yo creo que fue de los primeros, ¿no? Con un modelo abierto competitivo, Sí. Meta. Y tenemos a OpenAI, que aunque sea open, tenía los modelos cerrados, que ha sacado su versión pública. Entonces, como que la tendencia, por así decirlo, podría ser tener las dos, no descuidar. Yo creo que Meta empezó al revés, ¿no? De hecho, yo Sí. creo que obligó a lo que decías, obligó a Google a meterse en esa batalla también, ¿vale? Por no perder ese posible estandarización, ¿no? Basado en open source. Y es lo que tú dices, igual ahora está viendo Meta que es que igual hace falta ir a las dos guerras y ahí se está metiendo. Veremos a ver, vamos, va a empezar 2026 calentito. Es que el tema del poder ejecutarlo en on-premise, ¿no? Con modelos open source, nos abre vías como el de la superoptimización de modelos. Tema como coger un modelo generalista que lo han entrenado con muchísima información y hacerlo que sea solo listo, ¿no? Para el caso que necesitas, pudiéndolo meter en las máquinas que tengas o incluso en Edge o con temas de latencia, ¿no? Para otros casos de uso. Eso es muy importante. Pues sí, yo creo que tener modelos particulares entrenados muy bien para una cosa es algo que vamos a seguir viendo. O sea que, de hecho, nos pasa, por ejemplo, que ya se empiezan a utilizar modelos para explotar determinadas áreas, ¿no? Y de hecho, un área que ahora está explotando mucho es la parte de GenBI, ¿no? El cómo hacer que la IA sea especialista, ¿no? En utilizar tus propios datos. Estamos viendo incluso también agentes tipo Data Analyst, Data Science especializados en ese tipo de tareas. Y aquí pues doy la intro a Robert, que nos cuente la tercera tendencia, ¿no? Que tenemos para este 2026, y es ese GenBI. Qué bien hilado, ¿eh? Sí. Sí, a ver, es una tendencia que existe actualmente, no tanto en conseguir modelos especializados, sino en rodearlos adecuadamente. Es decir, ya no es que necesites una inteligencia artificial entrenada con tus datos y que sea capaz de responder a tus datos, sino en ser nosotros capaces de darle a ese modelo toda la información semántica que necesita para acceder a los datos. La dificultad estriba en que aquí lo que estás haciendo es una consulta a un conjunto de data warehouses o bases de datos en los cuales tienes esa información para poder responder, ¿no? Cuando un usuario, por ejemplo, pregunta, oye, ¿cuál ha sido mi top de ventas en Andalucía los últimos 3 meses, ¿no? Por ejemplo, pues para poder obtener esa respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el modelo lo que tiene que generar es una consulta, una query en SQL y obtener esos datos y luego interpretarlos. Pero la generación de esa consulta, cuando tienes muchas bases de datos con modelos de datos que están relacionados,
términos como, por ejemplo, temporada alta, temporada baja, es muy difícil para un modelo, para un LLM. Entonces, el reto técnico de estas soluciones es actualmente crear esa capa semántica, que es toda esa información que luego le vamos a inyectar en el prompt, para que el modelo sea capaz de generar ese QLL, obtener esos datos y darte una respuesta. ¿Por qué? Porque además en este ámbito la alucinación es muy arriesgada. Estamos hablando de datos que muchas veces son datos económicos y a nadie nos gustaría vender un proyecto por debajo de coste o cometer un error grave en un cálculo de una cuenta de resultados. Porque lo que hablamos aquí, Roberto, es de acortar el tiempo que tarda negocio en sacar valor de los datos, ¿verdad? O sea, siempre hablamos que las empresas tienen unos datos y desde que el negocio necesita unos datos hasta que tecnología lo monta los informes, pasa mucho tiempo, ¿no? Con esto minimizamos ese tiempo. Sí, esto viene de la tendencia de Data Driven Decision Making, es decir, de todas las decisiones basadas en datos, lo cual es muy relevante y muy útil, pero también tiene un problema cuando hay una parálisis por análisis. Esta parálisis muchas veces viene dada porque los equipos que gestionan esos dashboards, que luego va a utilizar negocio para obtener esa información, muchas veces son el cuello de botella, están sobrecargados. Entonces, si alguien de negocio necesita un dato que está en un dashboard, ahí no hay problema. Pero si necesita un dato nuevo o cálculo nuevo, pues tiene que solicitarlo a este equipo que normalmente pues tiene ya mucho trabajo en su funnel y no puede responderle inmediatamente, tarda mucho tiempo. Ahí es donde viene esta nueva tendencia de GenBI. Lo que trata es usar esta inteligencia artificial con estos challenges que hemos comentado para que te pueda dar esa respuesta de forma inmediata. Aquí me gusta mucho la frase que dice, si hay datos, usemos los datos. Si son opiniones, usemos la mía, ¿no? No me acuerdo de quién la dijo, pero... Era el fundador de Netscape el que lo dijo, el que dijo pues eso. Sí, pero el acceso a esos datos, sobre todo cuando eres... si no eres técnico en datos y no tienes un dashboard en el cual puedas acceder de forma sencilla, muchas veces es compleja. Entonces, ser capaces de darles esta voz directamente al negocio, que además son los que pueden interpretarlos mejor, porque sí que saben mucho mejor que cualquier técnico de datos lo que significa ese dato en concreto, pues es un impacto, tiene un impacto importante en su rendimiento, en su día a día. Yo aquí mi gran duda es cómo van a ser capaces o cómo va a avanzar GenBI para vencer el determinismo, ¿no? Que es uno de las grandes pegas de los LLMs. Que la capa semántica, ese reto realmente ya existía a día de hoy con otras soluciones, pero con los LLMs se ha metido este otro reto que es el hacer que sea determinista, ¿no? Que ante una misma query, una query similar que realmente están demandando lo mismo, el resultado sea similar. Yo creo que ahí va a estar un poco el reto de conseguir que esto se coja. Sí, y hay otro reto además, y es que todo va evolucionando, los tipos de datos a los que accedes son diferentes, los tipos de consultas también, entonces el mantener una información semántica que sea relevante en todo momento y poder seleccionar la que es más adecuada y no, pues es más complejo. Perfecto, pues si os parece vamos con la siguiente tendencia, que sería la IA que aprende de ti. Y no sé... Sí, Óscar, aquí... nos contamos algo de esto, ¿no? Claro, aquí yo creo que hay uno pues yo creo que la comunidad todavía se está pegando con cómo reentrenar estos modelos para que aprendan de comportamientos o para que mejoren las salidas que se obtienen en base a feedback, tanto humano como de otros LLMs, ¿no? Y han surgido un montón de patrones y de métodos para hacer aprendizaje por refuerzo y otro tipo de técnicas. Pero yo creo que a día de hoy sigue siendo uno de los retos y uno de los problemas también es que este tipo de técnicas de reinforcement learning pues es costoso tanto a nivel de pasta porque cuesta dinero hacer un fine tuning de un LLM, pero también es un coste a nivel humano
porque al final estos modelos se basan, o sea, estas técnicas se basan en hacer un etiquetado manual y humano, ¿no? De si una respuesta que te ha dado es correcta o si es incorrecta, el por qué es incorrecta. Si te dan dos respuestas, por qué una es mejor que la otra, ¿no? Hay un montón de matices ahí que al final dependen de un feedback humano que es costoso también, tanto en personas como luego en máquinas. Sin embargo, hace unos meses pues salió un paper con un nuevo método que se llama Agentic Context Engineering, ¿vale? Que aquí este método lo que está buscando es permitir que los LLMs mejoren las respuestas optimizando directamente el contexto que se les pasa, ¿vale? Tanto el contexto como mejoras en el prompting. Y todo esto es sin necesidad de requerir, por supuesto, ni fine-tuning ni tan siquiera un etiquetado humano, porque lo hace de manera manual, ¿no? Que casi de manera automática, que casi es lo más curioso. El proceso lo han separado como en 3 procesos internos, en 3 fases, ¿vale? Tienen una primera fase que se encarga de hacer una generación tanto de diferentes estrategias de cómo inyectar el contexto y en qué momentos, y de cómo generar ciertos prompts de ayuda. Luego pasa una fase como de reflexión, ¿vale? Un modelo que se encarga de coger esas respuestas que ha generado con las diferentes estrategias y decidir pues si algunas han ido bien o si han ido mal, y si han ido mal, pues dar un feedback constructivo para que luego el proceso de generación pueda utilizarlo para volver a generar esas respuestas. Y la etapa final tiene un proceso de curación que realmente se encarga pues de gestionar una especie de memoria activa en la que va almacenando pues todas las estrategias que ha utilizado que sí que han sido exitosas, y mantiene también como una especie de diccionario de ejemplos, few-shot, para luego poder inyectar en los contextos cuando genera esas estrategias que comentaba. Entonces, esto está muy bien, sobre todo porque te quitas el etiquetado humano, nos apalancamos en un LLM para que dé esas sugerencias de mejora sobre las respuestas, porque además el feedback se recoge de manera dinámica y puedes ir evolucionando sin necesidad de estar tú pendiente, por decirlo así. Aunque al final yo no dejaría nada al azar, yo lo revisaría. Y luego también es un tema de coste, porque aquí, como no hay fine-tuning, no hay reinforcement, es mucho más barato hacer esta técnica, ¿vale? Claro, también un problema del fine-tuning o el reinforcement es cuando van saliendo versiones todo el rato, entonces una nueva versión te toca volver a entrenarlo, o si no, quedarte con una versión anticuada. No eres tan ágil a ir avanzando conforme cada modelo va sacando una nueva versión. Incluso si te interesa cambiar para otro modelo, nosotros en las pruebas que hacemos cambiamos bastante de modelo, no solo de versiones, sino de provider. Y eso pues te lo pone complicado. Yo esto lo he visto ya implementado, semi-implementado en los agentes de código. Ya cuando cometen un fallo, ya ellos pues ya dice, vale, he visto que esto no era exactamente así, automáticamente voy a generar una memoria para que no se me olvide. Entonces, es por lo que ya lo he visto en práctica, es bastante útil y funciona bastante bien. Yo tan puramente automático no lo había visto, pero sí que en la parte de GenBI hay algo mixto, que es se ingestan de una forma similar ejemplos de consultas validadas. Entonces se utiliza el feedback del usuario, los thumbs up que ha dado, para aquellas consultas que se han realizado y se han ejecutado correctamente, se incorpora como un ejemplo validado de forma automática también para inyectarlo en el prompt. Sí que requiere un humano, porque es el que da el thumbs up en este caso, pero luego todo ese proceso de ingesta y esa generación del nuevo prompt es automático. Perfecto, pues continuamos con el impacto o sea, con la siguiente tendencia, ¿no? Que serían las plataformas low code usadas por la IA. Sí, antes estábamos hablando en la parte de GenBI de intentar darle mayor acceso al negocio a estos modelos para que accedan a datos. Y si les podemos dar también acceso a que puedan generar sus propias soluciones de inteligencia artificial. Bueno, pues esto antes era prácticamente imposible porque requieres muchas capacidades de programación y mucho conocimiento de soluciones de GenAI. Pero empezaron a aparecer un conjunto de plataformas low code
de estas en las que arrastras cajitas, que hacen que perfiles sin necesidad de tener conocimiento de programación puedan hacer ya sus soluciones o evolucionar sus soluciones con agentes de inteligencia artificial. Esto abre el paso, abre camino para que sean, pues, por ejemplo, desde negocio los que lo puedan realizar y satisfacer las necesidades que tengan en un momento determinado. Algo muy parecido a lo que hablábamos antes, solo que en lugar de evitar que el cuello de botella esté en el equipo de Business Intelligence, evitemos que el cuello de botella esté en el equipo de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Y yendo un poquito más allá, estas soluciones drag and drop, al final por debajo lo que tienen es un JSON o un YAML que lo que contiene son toda la configuración de esas conexiones y de esos recursos que se están utilizando. Entonces, como tenemos otra tendencia también de la programación asistida por IA, lo que algunos conocen como vibe coding, si combinamos las dos, pues lo que podemos hacer es que un agente de inteligencia artificial a través de una interacción con lenguaje natural o hablando con él, pues nos genere ya directamente estos JSONs, estos YAMLs que están por debajo de estas soluciones de low code. Lo cual luego visualmente veremos en forma de cajitas y conexiones, ¿no? Pero es toda la configuración. Y de esta forma, pues es incluso aún más fácil y rápido el poder hacer este tipo de soluciones, ya que ni siquiera necesitarías arrastrar esas cajitas directamente con el agente. Tú hablarías y él ya te genera la solución que necesitas. Me encanta particularmente cómo estamos jugando a los niveles de abstracción cada día más, ¿eh? No siempre hablamos, ¿no?, del tema este del bytecoding, ¿no? Que al final cuando decía Karpathy, ¿no?, uno de los fundadores de OpenAI, también jefe de IA de Tesla durante unos años, que el siguiente lenguaje de programación es el inglés, ¿no? Precisamente por este tema de nos vamos abstrayendo de código binario, ensamblador, a C, a objetos. Luego salió el low code, ¿no? Que al final por debajo hay esos JSON, esos YAML. Entonces, claro, va subiendo niveles de abstracción y cada vez va a ser más fácil. Me recuerda también un poco el enfoque de low code. Ahora yo creo que también están todas apostando mucho en tener una sección para eso. Hace poco Google publicó Google Flows, por ejemplo, también para dentro del mundo. Ya le han cambiado el nombre, Óscar. Ahora es verdad. Es Workspace Studio. Sí, bueno. Ha sido un nombre de casi 2 semanas, ha durado Flows. Sí, pero justamente se basa en eso, ¿no? En hacer automatizaciones en las que una persona realmente tiene una caja de texto y le dice, oye, quiero que cuando me llegue una convocatoria me leas los adjuntos de la convocatoria, el resumen, y me hagas un prebriefing y me envíes un chat con el prebriefing. Y se lo explicas así y ya por debajo se encarga él de montarte las cajitas que luego te enseñe y demás. O sea, no sé, a mí todo esto me parece que en 2026 sí que va a dar duro con este tema, porque le pones a mano de cualquiera hacer esto. El problema luego es que se crean que saben programar. Sí, bueno, eso no lo vamos a poder evitar. A mí me parece que esta tendencia soluciona 2 problemas que estábamos viendo en el bytecoding, ¿no? El primero es lo poco determinista que es, que evidentemente si vamos a cajas o a unas estructuras que son con las que puede jugar la IA, es más fácil manejarla, es más fácil guiarla, y más fácil que distintas ejecuciones hagan un resultado muy parecido. Y la otra es el día 2, ¿no? Porque está genial que con bytecoding pueda hacer una aplicación o un flujo en 5 minutos, pero ¿me tengo que meter yo luego en el código a entenderlo? ¿Qué pasa si quiero modificarlo? Si no está ahí la IA o ya se empieza a liar. Pues lo bueno de las cajas es que es mucho más fácil ir siguiendo y hacer modificaciones o incluso entenderlo, ¿no? Que siempre lo que se habla de la importancia de entender lo que te está generando la IA. Sí, entender esos flujos de ejecución que siguiendo código, pues bueno, podemos realizarlo, pero tienes que tener un conocimiento bastante profundo de ese código, mientras que estos son interfaces visuales, con lo cual cualquiera puede ver las cajas, las flechitas y cómo eso se está ejecutando, con lo cual es mucho más fácil de entender y de mantener el futuro. Y respecto a lo primero que decías, sí, es que lo que estamos generando aquí es un código declarativo y eso, pues las IAs lo van a hacer de una forma más sólida y constante que cuando le pedimos
que genere, por ejemplo, un Python con un conjunto de funciones. No, así que sí, tiene esas dos aproximaciones muy interesantes. Siempre limitados, obviamente, con las capacidades que ya tenga esa herramienta. La desventaja de este low code es que depende de que existan esas cajitas, llamémoslo así, ¿no? En ese proveedor. Con lo cual tienes menos flexibilidad, pero desde luego vas a poder hacer muchas soluciones. Sí, llevamos un rato hablando de cómo la inteligencia artificial permite a los usuarios, a las personas no tan técnicas, acercarse pues a los datos. Hemos hablado, ahora estamos hablando a las automatizaciones. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este sentido en este año? Yo creo que todos los proveedores están viendo a ver cómo llegar al máximo número de consumidores, ¿vale? Seguidme un minuto, ¿vale? Porque aquí voy a hacer una reflexión, pero es los LLMs yo creo que se convertirán tarde o temprano en commodities y entonces todas las empresas están viendo cómo llegar al consumidor final, que es el que le va a dar dinero. Porque luego va a dar igual, yo creo que utilices un LLM u otro. Lo que va a petarlo es el ecosistema que montes alrededor de ellos y cómo atraes a los usuarios para que se queden dentro de tu ecosistema, ¿no? Un poco el efecto Apple, el que te compres Apple y te quedes en Apple por el ecosistema que tiene. Y en esa batalla yo creo que uno de los frentes ha sido los navegadores web que todo el mundo utilizamos. Y este año hemos visto cómo todos los grandes han hecho movimientos en este sentido. Pues hemos visto cómo OpenAI ya publicó Atlas, ¿vale? Su navegador agéntico, que ahora os cuento un poquito, pero todos los demás han hecho lo mismo. Al final, ¿qué es lo que vamos a ver mucho en este 2026? Pues vamos a ver cómo los agentes y este GenAI está aterrizando en los navegadores web para actuar en nuestro nombre en un navegador web, incluyendo nuestras credenciales, como si fuéramos nosotros mismos, para automatizar tareas, ¿vale? Dentro de nuestra navegación web. Al final, yo creo que gran parte de nuestro día a día es coger un navegador web y navegar por él, buscar, meterte en webs con las que trabajas, buscarte un restaurante para cenar este fin de semana y hacer una reserva, crearte las vacaciones de tu próximo verano, buscando vuelos, buscando hoteles y demás. Pues lo que van buscando es automatizar este tipo de tareas de tal manera que tú le puedas decir a tu propio navegador web, oye, resérvame mis próximas vacaciones en Japón para este verano, yo busco un plan familiar, más o menos 15 días, por este rango de precios, y que sea ya solamente estos navegadores agénticos los que se encarguen de navegar por Booking, buscarte los hoteles, incluso hacer reservas por ti. Es hacia donde vamos. Todavía tienen muchos controles para hacer este tipo de acciones como compras, reservas y demás, siempre bajo aprobación tuya explícita. Pero hay que tener en cuenta que le estamos dando las llaves del coche, o sea, al darle el navegador le estamos dando el llavero con nuestras credenciales y las páginas donde ya nos hemos logueado. Completamente, que eso es un tema que mucha gente duda, pero cuando tú te instalas uno de estos navegadores, una de las cosas que te pide es si quiere tener acceso o no a las credenciales. Si tú le das que sí, automáticamente accede a todas las credenciales y si tiene que meterse en una web y hacer un login con tu usuario, lo va a hacer, ¿vale? Le has dado acceso y lo va a hacer. Eso es muy potente, por un lado, porque sería un rollo tener que estar continuamente aprobando de decir, haz login en Booking o haz login en Iberia. Pero por otro lado bastante peligroso. Entonces yo creo que queda camino por recorrer, pero esto ya está aquí. Ya te digo, OpenAI sacó Atlas, que ya la gente lo puede probar. Perplexity sacó también Comet, que yo creo que fue de los primeros así en tener una alternativa bastante chula. Pasó un poco desapercibido, pero nosotros que lo probamos nos gustó bastante. Y Google, aunque todavía yo creo que le queda camino, está utilizando sus herramientas, publicó su herramienta para hacer uso de Chrome mediante MCPs, ¿vale? Para integrarse con todos los CLIs, pero yo creo que va a ir metiendo poco a poco Gemini en todos los rincones del navegador para ir haciéndolo cada vez más agéntico. Vale, Óscar, te quería hacer dos preguntas sobre este tema. El primero es, ¿tú crees que estos agentes en el navegador
pueden llevar a que la gente ya no necesite las web como lo que conocemos ahora? Y la segunda pregunta es, si quiero saber más de este tema, ¿qué podcast puedo escuchar? Si quieres saber más de este tema, pues seguro puedes escuchar nuestro podcast de cabecera, Cómo conocí nuestro cloud. En él te hablamos más sobre esto. Y en cuanto a la primera, decías si iban a dejar de usar el navegador, ¿no? Como tal. Sí, las interfaces web, si dejan, o sea, si va a ser... Claro, es una gran pregunta. De hecho, todos están intentando mover parte de la web hacia su mundo de los asistentes. ChatGPT, Gemini, hay mucho negocio ahí, el negocio de la publicidad millonario. Entonces, yo no sé cómo se va a desempeñar esto al final, porque en el momento en que tú te metas hay parte que va a ser difícil transmitir de momento a los asistentes, a un Gemini o un ChatGPT, ¿no? Temas más emocionales, como una compra es puramente emocional, ¿no? Esto lo hablamos en el podcast, pero una compra es puramente emocional. Entonces, cuando compras también compras la marca, compras un poco la imagen. A lo mejor para compras tipo de, oye, es que necesito una nueva sartén, pues no es tan emocional, pero para compras más tipo ropa, experiencias y demás, la marca tiene una entidad emocional que al final hace que la gente compre. Entonces yo creo que el gran reto va a ser cómo mover esa experiencia de la web al mundo de los asistentes. Yo creo que la web ya lo vemos, ¿no? Stack Overflow, por ejemplo, que es el gran ejemplo, hablando de código, ha vuelto a los niveles de tráfico de sus comienzos recién salido. Entonces yo creo que la web es verdad que poco a poco va a ir perdiendo tracción. Lo que todavía no tenemos muy claro es hacia dónde va a evolucionar. Se va a tener que ir adaptando. Y igual que el desarrollo. Si os fijáis, otra de las grandes tendencias, ya la última, sería cómo va a empezar la automatización en los mantenimientos de desarrollo. Estamos hablando de, en el ciclo de vida de desarrollo del software, un montonazo de tiempo se va en tareas como el control o sea, el ir actualizando las versiones, si hay un problema de seguridad, como hace poco que hubo uno con React, de meter todos esos parches, de ver si hay, pues eso, esta actualización, estas pequeñas cosas, esta deuda técnica, que es una tarea que lleva mucho tiempo y que es bastante aburrida de hacer. Entonces, la tendencia consiste en que ya, gracias a la IA, podemos tener agentes que no solo, o sea, no es una revisión del código, son capaces de entender el contexto, entender el problema, proponer una solución y ejecutarla. De forma que los programadores pasan de ser el ente que mantiene el código a ser supervisores de esta automatización del mantenimiento. Lo que Yo no creo que... Dale, Óscar. No, te iba a preguntar un poco por este tema, ¿no? ¿Tú crees que yo creo que la programación como la entendemos va a cambiar? ¿Cuánto tiempo crees que le queda a la programación tal y como la entendemos? Yo creo que le queda apuesta, más de lo que... Ya que estamos de tendencias, te lanzo la apuesta. Sí. Yo creo que la tendencia de este año va a ser que va a empezar por ahí, en las tareas más controladas, más repetitivas, pero lo que es software empresarial le va a quedar un poco hasta que se vayan actualizando todos. Aunque la tecnología vaya a ir rápido, creo que va a ir por los cambios que implica, va a llevar más tiempo. Y muchas empresas, hasta que no lo vean un poco estable, mientras lo vean cambiando, van a esperar. El efecto COBOL, ¿eh? Sí, un poco. Ahí sigue COBOL. La diferencia es que Java. cuando... Sí, no te metas, ¿eh? Ya estamos faltando. Que el efecto COBOL, pero claro, fijaos que cuando se programaban COBOL tampoco se tiraban tantísimas líneas de código como se tiran ahora, que ahora es una barbaridad. O sea, yo no me quiero ni imaginar las líneas de código que puede tener un banco. Eso es duro. O sea, es verdad que eso va a durar años. Pero lo que también tengo bastante claro es que no vamos a programar en 5 años, no vamos a hacer gran parte de la codificación, la van a hacer los agentes. Y yo diría que en 2 años muy pocos proyectos se van a empezar, no tanto el mantenimiento de los antiguos, evolución, pero nuevos proyectos pocos se van a empezar ya tirando líneas o scaffolding humano.
incluso el mantenimiento, la evolución de los antiguos, teniendo en cuenta las capacidades que tienen ahora estos asistentes de interpretar código de los repositorios, ahí también se van a meter, con lo cual, bueno, no sé hasta dónde va a cambiar, pero sí que va a cambiar radicalmente la forma en la que hacemos desarrollos actualmente. Bueno, pues otra tendencia, y ya van 7, y las que surgirán, porque conforme vamos hablando, cada 2-3 semanas tenemos una nueva tendencia. Vivimos tiempos interesantes, para estar al día y dándole a F5 todo el rato. Sí. De estas 7 casi seguro que se cumplen. Ya veremos cuántas de ellas surgen y cuántas nuevas sustituyen a alguna de estas. Con lo cual, bueno, pues estaremos atentos todo el año 2026 para ver cómo evoluciona este interesante ámbito. Estupendo, pues aquí estaremos para verlo y contarlo. Muchas gracias a todos y a Maribel que nos ha dejado expropiarle este podcast, pero que volverá en el siguiente. Ya verás cuando vuelva. Hasta luego. Hasta luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.